El día de hoy les invitamos porque queríamos hacer dentro de este foro de CEPAL sobre la Agenda 2030 y el avance del desarrollo sostenible. Queríamos hacer un foro sobre el caso de las empresas en Chile, que están también representadas en distintos países de América Latina, para conversar un poco qué están haciendo las empresas y cómo están frente a la Agenda 2030 avanzando. Así que dejo con ustedes a Carol y luego voy a ir saludando uno a uno para que nos vaya contando de su empresa. Tenemos hasta las 4:30 y finalmente se va a unir el canal de Panamá, que se va a unir de manera virtual. Gracias, Margarita, y hola a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Como Margarita dijo, yo soy de Brasil, entonces español no es mi primer idioma. Si no me comprenden, por favor, pueden decir. Yo trabajo para el Pacto hace ahora más de 5 años y yo ya tuve en contacto con más de miles de empresas y lo que nosotros estamos viendo desde el Pacto es que las empresas trabajan con sostenibilidad, ya avanzaron mucho en los temas y ustedes acá son ejemplos de empresas que ya trabajan con los ODS, con los principios de manera efectiva. Pero aún no estamos avanzando ni a la escala ni en la velocidad necesaria para el alcance de los ODS, y ustedes saben de eso. Muchas empresas dicen que trabajan con clima, con género, con, no sé, con economía circular, pero no tienen metas que son muy ambiciosas. Y la parte de las metas y de hacer un compromiso que sea alcanzable y que puede ser monitoreado por las empresas es muy importante para nosotros desde el Pacto ahora. Aún más ese año, que es un año muy importante porque llegamos a la mitad del camino para los ODS. Entonces, desde el Pacto nosotros tenemos algunos cambios que yo quería compartir acá con ustedes. Uno es la nueva COP, que es el reporte, yo me imagino que ustedes conozcan. Además de subir un reporte en PDF, ustedes tienen que decirnos qué están haciendo frente a los principios. O sea, tenemos una traducción de los principios que tienen que hacer con derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Y espero que en el próximo evento podamos traer los resultados de eso también y que sirva también para que ustedes vean cómo están avanzando año a año y que puedan hacer comparaciones después con otras empresas. Y un punto importante que nosotros vamos a hablar mejor mañana es que vamos a lanzar algunos movimientos, algunos compromisos empresariales para las empresas en los temas de género, clima, salario digno, finanzas y, me falta uno, de agua también. Pero eso es solo una introducción porque el momento para nosotros es un momento de ambición. Entonces, en las preguntas que nosotros vamos a hacer para ustedes, queremos saber qué ya están haciendo, cómo avanzaron y también una mirada adelante, qué quieren hacer, cuáles son los compromisos empresariales. Entonces, si pueden compartir un poco más con nosotros e inspirar también a las otras personas que están acá, eso será buenísimo. Y empezamos, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo. No. Bueno, vamos a comenzar entonces con Acciona y vamos a saludar entonces a Rosa Soto Benavides. Ella es gerente de sostenibilidad de Acciona Energía. Y cuéntanos un poco, porque ustedes trabajan en energías renovables, está muy relacionado esto con el ODS 7, pero ¿cómo se han enfocado realmente en este ODS y cuáles dirías tú que han sido los grandes desafíos en el último tiempo desde Acciona? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, a todas. Un placer y muchas gracias por este espacio de conversación y de compartir buenas prácticas y experiencias. Bueno, Acciona es una multinacional española, tiene distintos negocios, los cuales están todos enfocados a las infraestructuras regenerativas o sostenibles. Dentro de ellos, el negocio de energía, particularmente y en términos locales, ya llevamos aproximadamente 10 años en Chile. Desde esta plataforma hemos ampliado y abierto mercado a distintos países de Latinoamérica. En paralelo también están todos los negocios de agua, que el core business de la compañía finalmente contribuye directamente por el hecho de hacer su negocio por lo menos a 5 de los ODS, ¿no? El de agua, el de energía, el de innovación, industria, ciudades sostenibles y por supuesto la columna vertebral de nuestra compañía y nuestra estrategia
es la lucha contra el cambio climático, ¿no? En la acción climática. Desde el año 2013 a la fecha, en materia de energía, hemos estado impulsando el negocio de energía. Es un negocio que se dedica 100% a la generación de energías renovables. Y desde el año 2013 a la fecha, en Chile, logramos una capacidad instalada de 1000 megawatts, lo que ha ayudado y contribuido a esta transición, a esta descarbonización también de la matriz energética de Chile. Así que eso es como parte del negocio del día a día. Sin embargo, quería compartirles una reflexión que finalmente hemos hecho en torno a la Agenda 2030 y que para nosotros como negocio y a nivel global, también pertenecemos a la red mundial del Pacto Global y a otras redes locales. Ha sido una hoja de ruta fundamental la Agenda 2030 y fue parte fundamental de la construcción de nuestra última estrategia. De nuestra última estrategia de sostenibilidad. Por lo tanto, dentro de este análisis, cuando comenzamos a diseñar la estrategia de sostenibilidad de los últimos 5 años, vimos que nuestro negocio podía aportar por lo menos entre un 72 y un 92% a la consecución de algunas de las 169 metas de la agenda. Y por lo tanto para nosotros ha sido vital apegarnos a esta agenda. Nosotros además por compromiso con el Global Compact también adherimos a los 10 principios, entonces creemos que eso ha alineado muy bien nuestro quehacer. No hacemos una medición constante de nuestra contribución a los ODS. Hemos intentado también participar de distintas instancias para evidenciar esta contribución, como por ejemplo el último informe de avance que se estuvo cerrando hace algunas semanas, así que muy contentos por eso también. Y no tan solo aportamos desde nuestro core business, sino que también uno de los ejes fundamentales ha sido la Agenda 2030 para el trabajo de inversión social asociada a los territorios en donde están nuestras operaciones. Entonces, hemos intentado también a partir de la agenda catalizar iniciativas sostenibles en el territorio que puedan aportar a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para muestra un ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ODS 5 lo tratamos de abordar en los territorios con muchos programas enfocados, por ejemplo, a emprendimiento, en donde las mujeres sean foco principal, ¿no? Autonomía financiera y desarrollo de mujeres o educación de niñas y mujeres también. Así que la verdad es que tenemos bastante trabajo en materia de contribución de los ODS y tratamos de que esto sea transversal en todos los negocios y en las actividades que generalmente estamos haciendo y en los territorios. Así que para no extenderme, no sé, Margarita, si hay algo mal. Gracias, Rosa. Ahora yo pregunto a Nicolás, que es el vicepresidente del pacto acá en Chile, entonces tiene una responsabilidad mayor también. ¿Podrías hablar un poquito más del camino de sostenibilidad de CMPC y con un enfoque en clima y en agua, que yo sé que es muy importante para el negocio de ustedes? Sí, gracias Carol, gracias Margarita y a todos que están en la sala y virtual. Esta década es, de cierto, la década de la acción, tal como fue declarada por las Naciones Unidas y la verdad que partimos la década con pandemia y con una serie digamos, transformaciones a nivel global que creo que todos los diagnósticos hoy día nos muestran que estamos ¿cierto? Con un compromiso y con una deuda muy grande en materia de los ODS. Yo creo que las compañías eso lo tenemos que entender y reconocer. Tenemos menos tiempo y la ambición creo que es más grande que nunca. Tal como comentaba Rosa, yo creo que las compañías tienen varios ámbitos en los cuales pueden aportar. Un ámbito es a través de, llámese, operaciones. Esto es particularmente relevante para compañías grandes. Es cierto cuál es nuestra huella, cuáles son nuestros impactos y podemos centrarnos en nuestras operaciones. Por otro lado,
todas las empresas existen de alguna manera para ofrecer productos y servicios, y hay un segundo ámbito que tiene que ver justamente con cuál es la función o qué puedo hacer a través de los productos y los servicios que yo entrego. Y finalmente creo que hay una conversación que tiene que ver más allá, ¿cierto? Que llamemos la cadena de valor o llamemos las colaboraciones, ¿cierto? Y creo que Pacto Global, la red en Chile y una serie de otras instancias que tenemos acá en el país nos permiten juntarnos como empresas y colaborar. Ahora, yendo al punto de acción climática, nosotros ya hace algunos 5 o 6 años fijamos un norte claro de qué queríamos hacer en materia de emisiones, y hemos tratado de estar muy encima de lo que son las iniciativas internacionales. ¿Sí? Somos miembros del World Business Council for Sustainable Development, y ahí hemos estado en la construcción de, por ejemplo, la guía del protocolo GHG para lo que son remociones de gases de efecto invernadero. Hemos estado en esas conversaciones, en muchos casos no somos los mayores expertos, pero son instancias donde nos permiten aprender, nos permiten poner en la conversación la realidad latinoamericana que tiende a no estar muy presente en estas conversaciones, y por lo tanto nos permite ir avanzando en soluciones que cuando ya son realidad podemos nosotros implementarlas dentro de la compañía. Esa guía particularmente es relevante para nosotros con el objetivo de Net Zero, ¿sí? Nosotros hemos adelantado nuestra meta original de ser Net Zero al 2050 y ahora queremos lograr esto al 2040, y por lo tanto la contribución de plantaciones, de bosques, del secuestro de carbono en los productos de madera de larga vida, como son maderas laminadas, etcétera, que produce nuestra compañía son fundamentales. ¿Sí? Y por otro lado, la temática agua, que quizás a diferencia del clima, que es una conversación mucho más global, donde el efecto local quizás no es tan relevante como el efecto a nivel de cuenca del agua. Una cosa que creo que vale la pena destacar es la creación de un precio sombra del agua que hicimos en la compañía. Hace 2 años atrás creamos un precio interno al agua, y por lo tanto todos los proyectos de inversión en CMPC se evalúan tanto con digamos, análisis financiero tradicional, donde el agua básicamente vale cero, y hacemos la modelación también con el precio sombra. Y eso lo que nos permite es encontrar el business case y el retorno a proyectos que se enfocan únicamente en la recirculación o la limpieza del agua, o proyectos de eficiencia hídrica. Este mismo concepto del precio del agua lo ocupamos en aquellas cuencas que son particularmente vulnerables. Hacemos modelaciones de escenarios climáticos para entender dónde nuestras plantas actuales van a seguramente sufrir efectos vinculados a la escasez hídrica en el futuro, y también lo estamos incorporando también en el crecimiento de la compañía. Es decir, hoy día literalmente las decisiones de dónde crecemos, sea orgánica o inorgánicamente, las tomamos con una variable del agua considerada arriba de la mesa. Sí, muy, muy notable. Gracias, Nicolás. Ahora invitamos a Casa Ideas. Tenemos con nosotros a Fiorella Montoya. Ella es gerente de sostenibilidad y asuntos corporativos. Fiorella, ustedes que están en varios países de América Latina y que trabajan con proveedores, ¿cómo lo han hecho para asegurar la sostenibilidad, sobre todo con proveedores que así la consideren? O cuéntanos también otros aspectos que estén trabajando en forma especial, pero me interesaba particularmente ese punto también de los proveedores. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por compartir en estos espacios, como han dicho otros. Es súper relevante el poder compartir experiencias, porque hay muchos índices, muchas maneras de medirnos en materia de sostenibilidad, y eso también genera desde ansiedad de cómo abordar los temas, cómo abordar los desafíos, y cómo ir avanzando por un camino que todos dicen que es el adecuado. Entonces ahí es súper complejo, y es un desafío que yo creo que tenemos las industrias. La industria del retail es una industria que tiene un impacto súper relevante desde la cadena de valor. Lo que decías, el tema de los proveedores. Nosotros producimos más del 90% de nuestros proveedores están en Asia, principalmente en China e India, donde todos sabemos que existe mucho trabajo infantil, esclavitud moderna, y eso es un tema que nos ha preocupado desde los inicios. Y hemos desarrollado un sistema de trazabilidad de proveedores, donde vamos evaluando y vamos tomando decisiones de con qué proveedores trabajar. Entonces tenemos una auditoría
interna Casa Ideas que la hacemos a través de partners estratégicos y auditores globales. También estamos suscritos a algunas iniciativas como Amfor y BCCI, algunos también evaluamos SEDEX y evaluamos algunas otras iniciativas. Pero sin duda, evaluamos desde derechos humanos, seguridad de las fábricas, condiciones laborales, condiciones de salarios dignos, horas de trabajo, descanso, y tomamos decisiones de no trabajar con muchos proveedores. Ha sido un trabajo que a lo largo de los años se ha ido viendo los efectos. En un inicio era súper difícil y no podíamos trabajar con nadie. Y esto, gracias a Dios, ha ido evolucionando. Se han ido impulsando también muchas certificaciones, nuevas materialidades de productos, que esto también ha hecho ahora, cuando íbamos a ferias internacionales de productos, hablábamos de certificaciones y costaba encontrar proveedores que tuvieran certificaciones que nosotros estuviéramos interesados, y ahora eso ha ido evolucionando y también las nuevas tecnologías, todo va favoreciendo y vamos caminando, pero todavía hay mucho todavía por recorrer. En algún minuto en nuestra evaluación, que también evaluamos el lado medioambiental de los proveedores, preguntábamos si medían la huella de carbono, y hace algunos años y pocos años nos contestaban, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Era como un desconocimiento súper grande. Entonces también ahí hay desafíos relevantes de educar, y cómo vamos también apoyando proveedores, porque nosotros trabajamos con proveedores que son grandes, pero también con pequeños artesanos, artesanías en temas de tejeduría, y también el nivel de exigencia hacia ellos es distinta, y es más desde un apoyo también que se les entrega. Bueno, gracias por compartir. Es muy difícil trabajar con la cadena. Siempre es bueno escuchar algunos casos. Bueno, ahora pregunto para Pedro Vial, que es gerente de asuntos corporativos de Colbún, y quería escuchar un poquito mejor acerca de innovación para la Agenda 2030. Ustedes están trabajando con hidrógeno verde, entonces si puedes compartir un poco lo que están haciendo. Sí, bueno, el sector, muchas gracias, y perdón por el atraso. El sector energía está desafiado, así como muchos otros sectores de la economía están muy desafiados, bueno, y en parte tiene que ver, ¿cierto?, con esta carrera por limpiar, digamos, la matriz productiva de los países para efectos de avanzar hacia una buena gestión climática. Nosotros en particular hemos, por un lado, planteado que nuestra capacidad instalada en energía renovable debe duplicarse al año 2030. Es decir, nosotros tenemos del orden de 4.000 megawatts instalados, pensamos llegar a algo más de 8.000, y todo lo nuevo en energía eólica y solar. Y aparte de eso, estamos introduciendo los nuevos negocios como son el hidrógeno verde, ¿cierto? Y también el tema de la desalación. Pero yo quería tal vez enfatizar tres mensajes. Uno, la importancia del rol privado en la promoción de los ODS. Creo que las empresas tenemos un dinamismo, tenemos una capacidad que es fundamental que la ejerzamos. Podemos de alguna manera ir más allá de lo que van las regulaciones, ¿cierto? Podemos ser un incentivador de nuevas políticas públicas, y en ese sentido creo que el rol privado, el rol de las empresas es fundamental y tenemos que tomarlo así, no esperar que el Estado nos regule, sino que ir nosotros más allá y generar buenas prácticas que el Estado de alguna manera pueda tomar para agilizar esta carrera por la consecución de los objetivos de los ODS. Segundo, la importancia de que en las empresas tengamos buenas gobernanzas. Podemos eventualmente abrazar distintos objetivos, pero si no hay una buena gobernanza en cada una de nuestras empresas, si no es algo orgánico, si no es algo donde hay una reportabilidad y donde hay que rendir cuenta de lo que estamos intentando lograr, creo que los esfuerzos pueden diluirse, pueden dispersarse y finalmente no ser más que iniciativas aisladas, ¿cierto? Entonces, súper importante. Y lo tercero que quiero destacar es la importancia de la alianza. Y ahí, bueno, para nosotros ha sido fundamental la alianza con Pacto Global, le hemos aprendido mucho y hemos tratado de aportar en lo que
consiste también nuestra actividad, pero no solo con organizaciones gremiales, también con fundaciones, también con los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales están ansiosos de ver empresas que quieran trabajar con ellos, que quieran implementar proyectos innovadores, etcétera. Y un mensaje aquí particular también: los concursos de innovación abierta. Los concursos de innovación abierta donde las empresas se abren a los ecosistemas emprendedores, de startups, etcétera. De esa manera yo creo que uno incentiva la labor de estos innovadores, y también recibe mucho, porque recibe lo que está en el ambiente, recibe creatividad, innovación, etcétera. Así que eso, el rol privado, la gobernanza y las alianzas, como 3 mensajes que me gustaría compartir. Gracias, Pedro. Y ahora invitamos a Falabella, representada aquí por Daniela Bertoglia. Te felicitamos, Daniela, por tu nuevo cargo en Falabella Corporativo como gerente de sostenibilidad corporativa. Ustedes, bueno, últimamente hemos visto en la prensa el fin de semana grandes entrevistas a los presidentes del directorio Falabella, etcétera, contando el cambio que ha significado y sobre todo desde la pandemia ir al mercado online. Ahora, ¿cómo esto ha impactado en la sostenibilidad? Por ejemplo, eso ha reflejado se ha traducido en una gran cantidad de packaging y embalaje, por ejemplo. ¿Cómo han apuntado ahí en el packaging ustedes? ¿Qué están haciendo al respecto para que sea más sostenible todo este nuevo comercio online? Ahí sí. Encantada en este nuevo rol, en este nuevo lugar, Margarita, así que nos vamos encontrando. Efectivamente, bueno, Falabella tiene una estrategia corporativa de sostenibilidad que tiene 5 pilares. Esos 5 pilares, algunos son transversales, que yo creo que son evidentemente desafíos globales que todos enfrentamos, como cambio climático, como diversidad e inclusión, como circularidad y residuos, y otros de gobierno corporativo, y estos algunos son en el fondo como objetivos transversales y otros muy específicos bajados a cada negocio. El ecosistema Falabella es Falabella Retail, falabella.com, Totus, Sodimac, Mallplaza y Banco Falabella, más todos los productos bancarios. Entonces, en este ecosistema, cada negocio tiene dificultades, desafíos muy específicos de su industria, como por ejemplo Banco Falabella tiene la inclusión y la educación financiera como bandera de lucha, versus otros que son transversales como cambio climático, diversidad e inclusión y entre otros. En cuanto a circularidad y residuos y cambio climático, efectivamente la evolución del marketplace y de la venta electrónica y digital, efectivamente nos ha traído desafíos nuevos, como decir cómo nosotros integramos no solamente en el packaging, sino la electromovilidad en nuestros traslados. Entonces, en base a ese desafío, lo que nosotros hicimos fue hace 2 años empezar a medir la huella de carbono en todos los negocios. Ya, que yo sé que quizás puede sonar como muy obvio, pero teníamos en el fondo en algunos mercados, en algunos negocios. O sea, en el 2020, 2021, lo primero que hicimos fue medir en todos los negocios, en todos los mercados. Y ya con 2 años base, ya nos sentíamos lo suficientemente como robustos para decir, ya, con este historial podemos establecer una ambición que sea desafiante, que sea global y que sea ambiciosa y asociada, y en línea con los Science Based Targets Initiative. La mirada Falabella es: nosotros somos líderes de mercado, y ese liderazgo no solo se traduce en ventas ni en crecimiento, sino que tiene que ser acompañado por un liderazgo de actuación empresarial. Y a la luz de esos 2 años de historia, empezamos a trabajar en el fondo un roadmap de cómo íbamos a llegar y qué íbamos a establecer. Miramos referentes, miramos a Walmart, miramos a Casa Idea, miramos a IKEA, que es parte de las empresas que tenemos como parte del grupo. Miramos a los grandes retailers y buscando un poco como dónde estaban los desafíos. Y establecimos el desafío de ser net zero para el 2035 en el alcance 1 y 2. Suena maravilloso decir net zero, como que son grandes palabras, pero la verdad es que ahí tenemos muy claro y construimos todo ese camino de cómo lo vamos a hacer, cuáles son las metas año a año, cuáles son las palancas más relevantes que tenemos que impulsar. Pero mirando el Scope 3, estamos años luz,
O sea, es ahí donde tenemos nuestras mayores dificultades, estamos avanzando, ya establecimos en el fondo electromovilidad y descarbonización de nuestros productos como primera prioridad en alcance 3. Sabemos que tenemos pendiente y que vamos a avanzar hacia Science-Based Targets, pero hoy día estamos construyendo ese camino. Entonces yo creo que principalmente el rol privado, efectivamente las empresas tienen un poder y una velocidad mucho más rápida que el Estado, que hay mucho aprendizaje que compartir, que mucha innovación, pero principalmente para nosotros lo más relevante para impulsar estos cambios yo creo que han sido 4 factores. Primero, la convicción absoluta del directorio. O sea, estos cambios no salen, o sea, no avanzan desde el área de sostenibilidad. Tiene que haber una convicción gigantesca, presupuesto, incentivos alineados. Nosotros este año tenemos por primera vez a todos nuestros negocios y a todos nuestros gerentes generales y bajadas de metas de carbono y descarbonización, que es un tremendo avance en el fondo para estar todos como con la misma mirada. Lo segundo iría efectivamente, como mencionaba Pedro, gobernanza. Medir, dar transparencia, acompañar, poder encontrar como soluciones rápidas ante desvíos en el fondo de los resultados. Tercero, cultura. En verdad, descarbonización, equidad de género, yo creo que circularidad y residuos son todos temas relativamente muy nuevos. No hay cultura y se trata de hacer las cosas de una nueva forma. Y ahí la innovación, salir fuera de la caja, trabajar con los equipos. El compromiso Net Zero se trabajó con todas las áreas de la organización. O sea, hicimos focus group, trabajamos, nos metimos en operaciones, con logística, con producción. Y la verdad es que cuando nosotros, por ejemplo, mirábamos a Casa Idea y mirábamos a IKEA, que también es una empresa relacionada con el grupo, decíamos, puta, nosotros tenemos el 80% de nuestros SKU con proveedores que no son nuestros. O sea, nuestro margen directo de acción está sobre un 20%, entre un 20 y un 30%, dependiendo de cada negocio, que representan las marcas propias. Entonces partamos donde nosotros tenemos capacidad de incidencia y vamos trabajando colaborativamente y viendo en conjunto con la industria cómo avanzar en todo lo que no es controlado por nosotros. Así que yo diría que esos son los principales focos, Margarita. Gobierno corporativo, acompañar las metas. Creo que con la 461 las empresas públicas estamos todas muy desafiadas a un mayor ejercicio de transparencia, independiente de los objetivos de desarrollo sostenible, la 461, el GRI, el SASB, el TCFD, que, o sea, uno puede hacer infinitos estándares, certificaciones y ratings. Nosotros somos también parte del Dow Jones Sustainability Index. Y la verdad es que el desafío como área es, en el fondo, avanzar en el reporting, en la transparencia, pero foco en gestión de resultados. Así que eso. Gracias, qué bueno escucharte. Y cuando una empresa dice que tiene un compromiso ambicioso como Net Zero, que es lindo de hablar, y me encanta escuchar otras empresas acá hablando de eso también, tiene el directorio. Entonces ese es un punto muy importante y gobernanza, como decía Pedro también antes. Ahora, para mi colega, por ser de una empresa de Brasil, yo hago una pregunta ahora para Claudia, que es la Chief Sustainability Officer de Itaú. Un poquito nos gustaría saber cómo los bancos pueden incidir en la Agenda 2030 y si en Itaú ustedes ya han puesto en marcha algún programa o acción, perdón, que pueda favorecer la inversión sostenible. Buenas tardes, gracias Carlos. Sí, la verdad que la respuesta es sí. Te diría que, a ver, dos cosas. Primero, las estrategias de sustentabilidad, tanto de Chile como de Itaú Banco, y, bueno, con mayor historia y con más larga data de Itaú Banco, están alineadas a los poderes. Eso es como primer lugar. Lo mismo ocurre para nosotros acá en Chile y por lo tanto nosotros alineamos lo que buscamos desde el punto de vista de objetivos, digamos, de negocio al poder. Luego, digamos, en relación a un poco los desafíos de aquí al 2030, bueno, mucho. Yo creo que los bancos a nivel mundial tienen un rol fundamental porque somos movilizadores de capital y por lo tanto sentimos que si bien por una parte en principio hay un riesgo para nuestra cartera de crédito climático,
En una segunda instancia, al final del día es una oportunidad, porque la oportunidad es financiar la transición de nuestros clientes hacia la carbono o carbono cero, digamos, cero neto. Nosotros como grupo estamos adheridos al Net Zero Banking Alliance y por lo tanto, digamos, tenemos un compromiso a nivel de toda la operación, no solamente de Brasil, sino que, bueno, la operación de Chile es la operación más grande fuera de Brasil, es una operación estratégica, en nuestro país somos un banco sistémicamente importante, con lo cual, finalmente, digamos, tenemos ahí un foco muy, muy significativo. Por supuesto que alineado con ese foco, hemos adherido al PCLP, probablemente más pronto que tarde aquí en PCLP, porque finalmente esto no cambia, solo crece, digamos, las exigencias y los mecanismos. Pero esto no solamente, si bien, digamos, la cartera de crédito es lo más importante, que es el principal activo que tienen todos los bancos en Chile, para que te hagamos una idea, la media de los bancos chilenos tenemos un 80% del total de nuestros activos son nuestras operaciones. Pero sin duda que para hacer net zero hay que ser net zero tanto en la operación como en la cartera de crédito. Y ahí, entonces, nosotros también hemos tomado compromisos bien, digamos, exigentes, también basados en Science Based Targets, para disminuir nuestra huella. La huella de una empresa de una industria de servicios no es súper relevante, pero sin duda que hay que estar alineado porque queremos un objetivo común y uno alinea también a la organización, alinea a los colaboradores y así vamos alineando también en estas etapas, más allá de la incidencia en nuestra cadena de valor. Entonces nosotros hemos tomado, digamos, primero nuestra huella de carbono ya con la gestión que hicimos en 2022, disminuyó un 40%. Y eso con gestión. Uno podría haber dicho sí, pero a lo mejor los periodos anteriores no se incluiste porque había pandemia, trabajo remoto. Nosotros seguimos un modelo de trabajo flexible. Seguimos también un modelo donde tenemos atención de sucursales virtuales, por lo tanto, muchos traslados de clientes. Nosotros, nuestra huella de carbono, que no todos los bancos lo hacen igual, mide también los viajes de los clientes a las oficinas. ¿Ya? No todos lo miden así, hago la salvedad, porque ustedes de repente pueden encontrar, a lo mejor al mirar los números, algunos bancos con números más pequeños, pero hay que tener ojo que no han medido de manera integral. Nosotros tenemos que de los colaboradores al banco y de los clientes también a la estrategia de comunicación que ya la tenemos subiendo. Y aún así, queremos trabajar y eso incluye nuestros data centers, ¿no es cierto? Y incluye toda la operación. Entonces tenemos una operación 100% con energía renovable. Pero como decía recién, el mayor desafío es nuestra cartera de crédito. Entonces también ahí tenemos un foco porque nuestra matriz está próxima a divulgar también metas parciales al 2030. Y para que esto ocurra, finalmente necesitamos que también las empresas, que son nuestros clientes, estén en esa línea. No es más fácil la conversación con clientes grandes, porque obviamente ellos también tienen compromisos, obligaciones que reportar, pero con clientes más pequeños es más difícil la conversación. El otro día estábamos, bueno, nos invitan, digamos, a nosotros desde el punto de vista, digamos, sobre todo porque todavía en Chile no hay espacio-ya. Y nosotros somos súper rigurosos también al respecto. No marcar un crédito como sustentable o verde o sistema de lo que sea, que no esté rigurosamente alineado a una taxonomía. Entonces, de ahí que, digamos, las áreas comerciales están a la diferencia del tipo y también al área de riesgo climático. Pero nos pasa, digamos, con clientes más pequeños que efectivamente algunos sí están buscando la transición, la transición, digamos, de una fuente de energía a base de carbono a base de biomasa, pero el solo título de biomasa no es suficiente, por lo menos no para nosotros y para el objetivo net zero. Tiene que ser por un threshold por debajo de 100 gramos, ¿cierto?, de CO2 equivalente. Entonces, el cliente de repente termina y no entiende por qué él está poniendo esa restricción si ya él decidió ir a biomasa, entonces, ¿qué más dice? Y entonces, bueno, porque efectivamente el desafío, digamos, de todo, de tratar, digamos, de que el calentamiento global no haya son 5 grados, tiene que ser mucho más allá, digamos. Entonces siempre hay que ir un paso más allá
y de alguna manera entonces hacia allá es donde estamos alineados, pero también estamos alineados, sin duda, que el mismo climático y estos desafíos, pero en muchos ámbitos, también en el ámbito de transporte de valores, estamos promoviendo la sostenibilidad, obviamente promovemos ciudades sustentables porque tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es Valle Santiago, cumpliendo la ciudad. Después hay la micrófono que me dicen que no en la transmisión. Bueno, entonces promovemos todo eso en distintos ámbitos, en distintos frentes. Comentaba, digamos, de lo más significativo, pero, digamos, cuidando toda la cadena al final del día, ¿cierto? Tratando que los clientes no vayan a la oficina, buscando ciudades más sustentables y finalmente, digamos, nuestros créditos. Pero también tenemos compromisos muy fuertes, muy alineados también a otro del ODS, que es equidad de género. Bueno, Margarita ya sabe, como Banco de Chile, nosotros adherimos formalmente y de manera individual, porque la Unibanco ya lo había hecho, a los Women Empowerment Principles de Naciones Unidas, y eso también va a guiar nuestra estrategia de equidad de género, que ya teníamos un nivel de avance importante. Uno dice también, bueno, como banco, contribuir a la disminución de la pobreza, y eso también es con distintas iniciativas. Entonces, bueno, para nosotros, al final, los ODS han sido la forma como hemos basado en una perspectiva de materialidad en nuestra estrategia, y que nos ha permitido alinearnos, entonces, hacer esta contribución donde nosotros el objetivo mayor que buscamos es promover el poder de transformación de las personas. Entonces eso pasa, digamos, eso incorpora lo que comenté respecto de nuestra agenda climática, lo que comenté respecto de género, lo que comenté respecto de disminuir la pobreza, y que también aborda, digamos, otros temas que son súper relevantes para nosotros, ¿no es cierto?, que es también nuestro impacto social. Nosotros tenemos un vehículo directo de impacto social, buscamos estas alianzas. Entonces, claramente, para nosotros los ODS han sido fundamentales para estudiarnos y guiar nuestra estrategia, siempre también, como decía, en un contexto de materialidad y consulta. Gracias, Claudia. Muy interesante lo que están haciendo. Y ahora le paso la palabra a Joana Cabrera. Ella es gerente de sostenibilidad del Grupo LATAM. Joana, ustedes tienen una estrategia a 30 años. Bueno, en la industria, ¿no es cierto?, de aeronavegación, indudablemente está muy ligada al uso de combustibles fósiles, y eso de partida siempre aparece como un tema antagónico frente a la sostenibilidad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han venido trabajando? ¿Y cómo están trabajando esta estrategia a 30 años? Claro que sí. Buenas tardes a todos. Bien, nosotros reestructuramos nuestra estrategia de sostenibilidad hace un par de años, y justamente lo que buscábamos era también que respondiera a los ODS, y ahí definimos una estrategia que está basada en 3 grandes pilares. La primera es cambio climático, porque al final nuestro principal impacto como compañía aérea es justamente la contribución al cambio climático. Entonces ahí definimos, digamos que es uno de los ejes más retadores. Luego viene economía circular, y el tercer pilar es valor compartido. Específicamente en cambio climático, nosotros estamos trabajando en 3 grandes frentes de acción. El primero, reducción de emisiones, o sea, que es lo que hacemos en el día a día en la operación de la compañía para reducir las emisiones. Entonces hemos cambiado la flota, se está renovando la flota. Ahorita van a llegar 320 NEO, los Boeing 787 que tenemos, y además de eso también eficiencia en el día a día, en la operación. Y ahí podemos resaltar, desde que se lanzó la estrategia, no la estrategia, sino el programa de eficiencia, hemos logrado reducir 3.4 millones de toneladas en la operación, en esto que hace parte como del día a día. Luego viene toda la parte del consumo sostenible, consumo de combustibles sostenibles de aviación, que es al final la vía que nosotros tenemos para descarbonizar la industria aérea. Nosotros empleamos, por supuesto, hoy jet fuel, y lo que estamos viendo es cómo avanza la industria a utilizar combustibles más sostenibles y que provengan de residuos municipales, grasas y aceites, y en eso en el mundo ya se tienen grandes avances. En Europa, en Estados Unidos, ya se produce BSAF, pero es del menos del 1% de las necesidades.
Y nosotros acá lo que estamos viendo es que la región tiene grandes potenciales. Por ejemplo, cuando vamos a ver a Brasil, Brasil tiene una gran capacidad en producción de combustible sostenible de aviación. Podría llegar a proveer hasta el 30% de la proyección que hay estimada hasta el año 2030. Chile con el hidrógeno verde, que ahorita te lo mencionaban, porque hay un gran potencial para la producción de hidrógeno verde en Chile. Pero definitivamente esto requiere de condiciones habilitantes, de políticas públicas, de líneas de financiamiento, y en eso estamos trabajando pues, como con la agenda de los gobiernos. Y finalmente, como medida una medida adicional, pero también necesaria, es la compensación de emisiones. En la compensación de emisiones, nosotros estamos trabajando únicamente por ahora en la conservación de ecosistemas estratégicos. Hoy justamente de pronto a algunos les digo las comunicaciones, lanzamos un programa que es el 1+1, por medio del cual disponibilizamos la plataforma para que los clientes, si quieren compensar sus emisiones, puedan compensarlas, pero bajo un esquema del 1+1. Es decir, por cada tonelada que compensa el pasajero, la TAM compensa otra tonelada, y esto enfocándose en proyectos de conservación. Entonces, eso es como lo que estamos haciendo a grandes rasgos en cambio climático. Ahí, como nosotros decimos, para llegar a Net Zero a 2050, definitivamente estamos abocados a combustibles sostenibles de aviación, pero también la disponibilidad que tenemos de SAF va a ser, esperamos nosotros, del 5% al año 2030, y ahí va creciendo. Entonces, como lo que estamos haciendo principalmente en cambio climático. Muchas gracias. Bueno saber como cliente también, porque mi footprint personal son viajes. Gracias. Ahora pregunto también a Andrés, que es de Nestlé, director de Asuntos Corporativos. Como empresa productora de alimentos, ¿puedes hablar un poquito mejor cómo ustedes están gestionando agricultura? Y si puedes también compartir un poco más del case que tienen de agricultura regenerativa. Perfecto, Carol. Sí, es un término no fácil ni de pronunciar ni de decir, así que totalmente excepcional, y agradecer primero a Margarita, a Pacto y aquí a CEPAL por poder darnos esta oportunidad de poder conversar de estos temas hoy día. Quería partir con una pequeñísima reflexión, pero yo creo que es importante. Yo creo que hay que tener memoria de los temas de sostenibilidad y los temas de sustentabilidad. Me va a retar Gerardo porque esto no está en lo que habíamos conversado, pero voy a ser cortito, prometo que va a ser cortito. Pero el año 2005 yo hice mi maestría en Business, hice mi MBA, 2005, y estuve por diferentes razones en 4 diferentes universidades. Recién, 2 años antes, el profesor Michael Porter de Harvard había publicado un libro muy interesante que se llama Estrategia Competitiva Sostenible en el Tiempo, y que hablaba de los océanos azules, de los océanos rojos. ¿Qué ideas de negocios son capaces de adueñarse nicho y sean sostenibles en el tiempo? Ese era como el must. Cuando uno quiere ser una gran empresa, tenía que encontrar un océano azul dentro de ese libro, y que la verdad que era espectacular. Han pasado 15 años. 15 años. Y me pregunto cuál ha sido el océano azul de todas las empresas hoy. Sin duda que es la sostenibilidad y la sustentabilidad. No cabe duda. Es el tema principal que tiene la empresa hoy día. Y ahí en un recorrido muy chiquitito, primero, después pasamos a la responsabilidad social empresarial, a la licencia para poder operar, a la aceptación de la sociedad para poder operar, a compartir, al valor compartido, a la sociedad como a la empresa. Y finalmente hoy día, en un mundo súper agitado, que en 15 años el tema más importante de todas las empresas tenga que ser la sustentabilidad. Yo hago un poco ese recorrido porque no hace tanto tiempo, no es hace 100 años, no es desde la revolución industrial, estamos hablando hace 15 años solamente. Y te voy a decir que en 4 universidades, por lo menos la que me tocó estar, en ninguna había una sola materia destinada a la sustentabilidad. Así que agradezco mucho a Pacto, a CEPAL, a la gente que está involucrada, a las empresas, a estos tremendos ejecutivos, porque obviamente ponen estos temas en el tapete. Volviendo un poco a la pregunta de lo que ha hecho Nestlé, Nestlé efectivamente se ordenó hace varios años, aquí como hemos contado todas las empresas, todos tuvimos que ordenarnos, todos tuvimos que empezar a estructurarnos, y bajo lo que tú decías, Daniela, a través de hacer proyectos ambiciosos, con presupuesto, con mucho liderazgo, con estructura, governance, pues si no esto no funciona, son empresas enormes todas las que están acá. Y por último también con alianza, yo agregaría alianza. Esto es importante porque las empresas tampoco están diseñadas per se para el mundo de la sustentabilidad, están diseñadas per se para poder hacer negocios, y dentro de los giros propios que ellos tienen. Entonces aquí las alianzas, trabajar con la academia, línea, los gobiernos, etcétera, son muy, muy importantes para poder generar progreso en estas temáticas.
Nestlé hace 4 o 5 años se reestructuró globalmente de su casa matriz con acción clara respecto al clima, también haciendo estos votos de net zero hacia el 2050, pero también haciendo un decálogo de reducción de CO2 para los próximos 5, 10 y 15 años para poder llegar a esas metas. Y desde esa perspectiva también empezó, desde esa reestructuración, a ver, bueno, cuáles son los conceptos finalmente que acompañan no solamente a un acto claro, un acto cirúrgico, como es el caso del clima, sino más bien al tema de la producción de alimentos. Nos damos cuenta claramente que entre 3 y 4 empresas en el mundo prácticamente tenían el poder comprador del 80-90% de las materias primas más importantes en materia de alimentos: cacao, aceite, leche, café, etcétera. En consecuencia, empezó a mirar esto no solamente como una acción de clima, sino como una acción de producción. Y después vino la pandemia, además, entre medio, y además la guerra entre Ucrania, y empezamos a ver una escasez de alimentos. Además, Chile se venía enfrentando a algo que estuvo muy saturado en materia de alimentación en los últimos 15 años, por primera vez a una baja en la alimentación y a pequeños atisbos de desnutrición en su propia población. Eso fue lo que nos enfrentamos en los últimos 5 años. Entonces, en un minuto determinado dije, bueno, ¿cómo nosotros hacemos sostenible la producción de alimentos? Pese a que Nestlé no es una empresa de producción de alimentos. Nestlé obviamente es una procesadora de alimentos, pero necesita ver toda su cadena de valor si quiere seguir produciendo alimentos sostenibles el día de mañana. En consecuencia, enfocó este concepto de la agricultura regenerativa con 4 pilares fundamentales. Primero que todo, la acción a clima. Sin ninguna duda, la reducción de CO2 en su producción, en su proceso, tenía que ser algo sumamente clave. Y en el caso de Chile, propiamente tal, para no hablar de otras filiales, la producción de leche es sumamente importante. Es la única materia prima que compra Nestlé propiamente para poder fabricar esos productos acá en Chile. Y la producción láctea tiene per se la fermentación entérica y la producción de metano, que lamentablemente, por más que se haga en el sur, bonito, con vacas, con naturaleza, produce una cantidad de CO2 importante y en consecuencia teníamos que atacar. Entonces, parte del concepto de agricultura regenerativa tenía que ver en cómo poder atacar el clima, cómo poder trabajar con los productores lácteos, en este caso, que hoy día ya hemos extendido a los productores cereales, a otro tipo de hortalizas, pero principalmente ver cómo podíamos reducir en eso. Y eso, bueno, el uso de biofertilizantes, la reforestación de las propias granjas de los agricultores, la reforestación y movimientos de pradera para el resurgimiento de los suelos, han sido cosas súper importantes como concepto. Otro pilar tenía que ver con el uso, cuidado y descontaminación de los recursos naturales, principalmente en materia de cuidado de agua y reutilización de los suelos. Suelos sumamente comprometidos y contaminados después de largos años de agricultura con elementos fósiles, etc. Entonces, en consecuencia, el uso de los recursos naturales es importante. Otro tema que tiene que ver con las alianzas que estaba comentando recién, tenía que ver con la innovación y desarrollo. La única forma de poder articular y avanzar en estos temas en específicos nuevos, tiene que ser con innovación y desarrollo, porque efectivamente hay mucho por decir y muy poco, digamos, que se sepa y que realmente uno pueda. Entonces, en consecuencia, hemos tomado varios, entre la academia, laboratorios, índices diferenciados, elementos gubernamentales, INEA, en fin, una serie de departamentos que han ayudado a contribuir cómo podemos avanzar en este tipo de sistemas. Y por último, y a mí lo que más me llena de orgullo, porque yo por familia también vengo de familia agricultora, es cómo poder mejorar la vida y la calidad de los agricultores y generar mayor incentivo a que las familias permanezcan en el campo. Eso es algo muy importante. La migración del campo a la ciudad ha sido fatal en los últimos 100 años. Y en Chile uno lo nota en las producciones, tanto hortalizas, cereales, leche, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos generar algo interesante, entretenido, bueno, para que las generaciones se sigan quedando en el campo? Y este ha sido uno de los grandes temas: la innovación, el desarrollo, la preocupación por el cambio climático, la preocupación por el cuidado de recursos naturales ha hecho que los jóvenes se vuelvan a integrar y se vuelvan a sujetar esas granjas, ese mundo productor que estaba muy sostenido en generaciones ya de muy avanzada edad. Más o menos, eso es lo que te puedo comentar. Podría ser más, pero me van a mirar con cara de aburrido. Gracias, Andrés. No, bien impactante todo lo que tú, porque además me ha tocado verlo, algunas cosas, ¿verdad? Cuando inauguraron ustedes el hub hace un tiempo, en enero creo que fue, ¿no? Exacto. Que es un modelo para todos los que puedan visitarlo. A lo mejor de repente un día podemos hacer una visita ahí con las empresas de Pacto. Bienvenido a todos. Excelente. Bueno, ahora invitamos a Sura, invitamos a Janina Cerón, ella es subgerente de sostenibilidad
Y nos gustaría preguntarle desde una empresa que como la de Sura, ¿verdad? Que es inversiones y AFP también. eh, ¿Cómo ven ustedes hoy día que pueden contribuir a ser más sostenibles en un entorno bastante incierto en varios factores, ¿no? Especialmente con nuevas regulaciones? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por ser parte de esta conversación que nunca, o sea, nosotros valoramos mucho los diálogos, entonces es súper importante estar aquí sentados, conversar y hablar las cosas como son, así que felices. Primero, bueno, como dice Margarita, aclarar que es Sura Asset Management en general. Nosotros tenemos base en Medellín, como mencionaba Caro. Estamos con presencia en 9 países y nos enfocamos en todo lo que es ahorro, inversión y pensiones. Y en particular en el caso de Chile, parte de la representación en Chile de la empresa está FP Capital, una empresa Sura, y tenemos todo lo que es Investments Sura, que hoy en día está alojando una mirada más regional, ¿ya? Y además, bueno, AFP en cada uno de los países en los que nosotros estamos, con los distintos nombres que tienen en cada uno de los países, y cada uno con sus diferentes desafíos de reforma en cada uno de los países en los que estamos. Pero más allá de eso, nos mueve el propósito. Y cada vez que me toca hablar, siempre lo digo, nos levantamos en la mañana para ayudar a las personas, acompañar a que cumplan sus sueños, a que mejoren su bienestar financiero. Y desde ahí decimos, ok, ¿cómo la sostenibilidad entra en esa mirada? Y al igual que Falabella, tenemos 5 pilares también. Uno de ellos es acompañar a los clientes en distintas instancias y todo lo que es la cercanía ha sido clave. Nosotros ya hemos realizado más de 30 streaming con clientes para que el gerente general de la AFP cuente qué está pasando y poner la cara, poner una cara que te diga qué es lo que está sucediendo hoy en día, ya sea con el gerente de inversiones, que no es menor, decir qué está pasando en los distintos mercados, los que cada uno, en las distintas memorias que he leído por ser AFP Capital, qué es lo que está pasando y cómo ha impactado en todos los negocios, la inflación, etcétera, las guerras. Y también las partes operacionales, todo lo que está pasando hoy en día con los cambios normativos, la PGU, el pilar básico hoy en día que tienes el pilar solidario en un fondo que empezó a funcionar el año pasado y que nos ha generado no menor innovación y búsqueda de cómo enfrentar esos desafíos. También hay un pilar importante que es la creación de capacidades, y ahí tenemos toda la mirada del trabajo hacia la sociedad, y ahí tuvimos un tremendo trabajo el año pasado de manera muy colaborativa, yo diría que junto a ODS 8 y 17, en términos de que sacamos una guía para la empleabilidad de las personas mayores, un tema que no es menor, una industria como nosotros que está en el futuro. Fue un tremendo trabajo con el gobierno, con distintas instituciones del gobierno, con distintas compañías que muchos estaban involucrados, otros no tanto, y decían, pero ¿qué está pasando con las personas mayores si lo de ese otro tiene tanto que hacer en trabajo? Bueno, gracias por el desafío que nos permitió sensibilizar, conversar, con un tremendo evento que yo creo que hay otro tema que sumaría a lo que se ha hablado, comunicar, evitando el greenwashing, pero comunicar. Contar lo que se está haciendo para que tengamos esa sensibilización y ese entendimiento de las cosas que están pasando, en particular con las personas mayores, que todos vamos hacia allá y tenemos que ir ya pensando tanto en economía plateada como en los distintos desafíos, ya sea por diversidad, inclusión y otras dinámicas que es interesante que podemos resolver cada uno de nosotros. Y también en esa vereda de crear capacidades, hoy en día trabajamos Fundación Sura, que ahí trabajamos todo lo que es calidad de la educación, y particularmente ahí quisiera resaltar el voluntariado corporativo. Tenemos muchos voluntarios, y esa es una manera que nosotros tenemos de conectar a los que estamos en los edificios, ahí en los distintos lados, con la realidad, ya sea con distintas alianzas, y ahí generalmente es alianza. O sea, ellos son los que hacen el trabajo, nosotros sí o sí trabajamos de manera co-creativa, colaborativa y siempre conversando cómo podemos mejorar e instalar capacidades en ellos también. Nuestra fundación tiene 5 años en Chile, pero 50 años en Colombia. Entonces, el nivel de conocimiento, de entendimiento de la sociedad y con todo lo que también está viviendo el grupo en Colombia ha sido importante de cómo te vinculas con la sociedad. Y el otro que quisiera resaltar, porque el gobierno corporativo lo han mencionado y para nosotros es clave, nosotros estamos regidos por que superintendencia no nos rige entre comillas, pero la super de pensiones es la más fuerte, la más dura hoy en día en Chile, y eso lo voy a conectar con cuidar los recursos. Y ahí tenemos todo lo que estamos trabajando en inversión sostenible, que yo sé que Itaú también hace mucho porque he escuchado a Claudia en otras instancias y foros. Pero acá es decir, ok, ¿cuál es la huella de carbono de nosotros como compañías? Bajísima, o sea, ya lo dijo Itaú.
Pero ¿dónde está? ¿Dónde podemos hacer un cambio? En el portafolio, en las inversiones, ya sea de investments o de AFP Capital o de las distintas AFP. Y es una convicción. Eso sí que ha sido una convicción. Porque hoy en día la conversación de rentabilidad y riesgo no es fácil. Las personas queremos ganar, por cada peso que pongo, quiero ganar. Por lo tanto, ¿cómo hago la diferencia en que los equipos de inversiones de verdad y de riesgo lo hagan distinto? Y ahí trabajo colaborativo, 3 áreas: sostenibilidad, inversiones, riesgo, y ver cómo esto lo podemos sacar adelante en conjunto. Mucho apoyo con el regulador, mucha conversación con distintas instancias, con el gobierno, con varios, y con nosotros mismos, con ustedes mismos. De hecho, AFP Capital estuvo en la junta accionista de distintas compañías que están hoy en día acá presentes, valorando mucho de lo que ustedes hacen, porque trabajo en sostenibilidad, no sé tanto como muchos de los que están acá, pero sé que es difícil, no es fácil, y la reportabilidad para nosotros también es un desafío. Nosotros hacemos 6 memorias, entonces tenemos de todo el paquete de distintas temáticas de SASB, por así decirlo. Y además, como nosotros pedimos, también nosotros queremos exigir a nosotros mismos de cumplir la norma. Entonces estamos tratando, siempre hemos tenido el reporte de sostenibilidad de la compañía, bueno, lleva más de 8 años y tiene GRI. Y en el caso de FP Capital, que es una de las primeras FP que tuvo su memoria integrada el 2021, también tiene GRI y estamos tratando de cumplir la 461, SASB, suman al TCFD, porque si no, ¿cómo pedimos? Al final nosotros también tenemos que cumplir y entender esa necesidad y sabemos que no es fácil. Y para terminar, lo que hemos trabajado es un plan de apropiación. ¿Cómo hacemos que cada colaborador entienda qué es la sostenibilidad, así como vivimos el propósito? Entendamos en el día a día cómo vivimos esa sostenibilidad y cómo aportamos en el día a día en esas conversaciones que tenemos. Y como somos foco cliente, como muchos de los que están acá, cómo entendemos que ese cliente no es solo el que invierte con nosotros o tiene sus ahorros para el futuro, sino que ese mismo cliente puede ser un voluntario, un colaborador, una persona que trabaja en el gobierno, una persona y 1000 roles, como nosotros mismos. Y desde esa vereda, ¿cómo estamos impactando? Proveedores, etc. Así que ha sido un desafío súper interesante. Me sumo a las distintas temáticas que han dicho. Yo me quedo con la palabra transparencia, diálogos y comunicar, porque contamos muy poco. Gracias. Acerca de finanzas sostenibles, antes que me olvide, el pacto tiene una coalición que se llama CFO Coalition. Entonces, para los que están acá y que no conocen, vale la pena, aún más porque queremos tener más CFOs de la región. Tenemos pocos aún. Ahora yo hago una pregunta a Ricardo Delano, que es de una consultoría que se llama WSP. Y bueno, ustedes hacen parte del pacto desde el 2006, entonces quiero saber cómo fue el camino de sostenibilidad de ustedes y qué ven de los cambios del sector empresarial acá. Muchas gracias, Carol. Buenas tardes, un gusto. Gracias, Margarita, por la invitación. Bueno, yo represento a WSP. Entiendo que en sus inicios, una de las primeras empresas que formó parte de Pacto Global Chile en calidad de POCH. Pero para contarle un poco, bueno, yo llevo 10 días en WSP, así que, pero sí trabajo con Margarita, estuvimos ayudando ahí en materia de Blue Economy, trabajando con Pacto Global Noruega en su minuto. Entonces, si bien en WSP somos nuevos, pero alguna trazabilidad ahí con Pacto y sabemos qué es lo que hace. Estuvimos en la COP de Glasgow. Estuvimos en la COP de Glasgow, exacto. Entonces, bueno, lo primero es celebrar lo que hace Pacto, porque yo concuerdo con lo que han dicho varios, lo que decía Pedro de las alianzas, ya como esto genera como cierta corriente, inercia, contagia. Y sobre WSP, para contarles, es una empresa de consultoría en infraestructura, ingeniería. Es una empresa que somos 66.000 personas en el mundo. Yo, para ser bien honesto, no la conocía bien hasta antes de entrar. Eso es, el proceso de selección, digamos, me pilló un poco de sorpresa, pero una empresa de crecimiento acelerado. Ya en Chile, en los últimos 5 años, he comprado varias operaciones locales o globales. En Chile trabajan más de 1.500 personas. Y lo interesante es que lo que hace los ODS de alguna manera son inherentes a lo que hace WSP. Es una empresa de infraestructura, o sea, de consultoría en infraestructura, en ingeniería, muy intensiva en recursos naturales, en industria, en minería, en agua y en temas de medio ambiente en general. Entonces, súper interesante para nosotros ver cómo de alguna manera se va acompañando a las empresas que trabajan con WSP o los clientes en sus estrategias de economía circular y las transformaciones. O sea, se podría decir
que en el buen sentido WSP puede pasar, en ese sentido acompaña a un agente de cambio para ayudar a las empresas locales, tomando y apalancándonos de la experiencia de UK, de Canadá y de Estados Unidos, donde WSP es grande, tiene súper alta experiencia en estos temas, también participa en pactos, entonces de alguna manera tenemos una oportunidad nosotros de traer experiencias exitosas y aplicarlas también a la minería y a todas las industrias con las que trabajamos en Chile. Así que, nada, me quedo con la palabra alianzas también como colorario de quizás de todo lo que implica, lo que falta, el segundo tiempo en materia de ODS y muy contento de estar acá y poder seguir apoyando en la red nacional. Gracias, Ricardo. No sé si Maximiliano Fotecilla, como Proyecto Impacto, quiere también contarnos algo. Si puedes pasar adelante con el micrófono, ahí, sentarte. Ahí sí. No, bueno, gracias Margarita por la invitación. La verdad es que, claro, somos la empresa más pequeña de este grupo de grandes empresas que está acá. Somos consultores de sostenibilidad, así que también en el fondo apoyamos a varias de las empresas en sus desafíos. Y nada, la verdad es que creo que Pacto Global, siempre que podemos, hacemos la invitación a las empresas para que se adhieran, para que se sumen, para que participen de las distintas iniciativas, como las que tienen que ver con equidad e inclusión, las que tienen que ver con cambio climático, etcétera. Así que nada, la verdad es que súper promotores de esta red, ¿no es cierto? Y la verdad es que internamente también nos ha servido muchísimo para poder ir conociendo más respecto a las distintas iniciativas, poder ir también avanzando en nuestros propios compromisos, a pesar de que somos cerca de 40 personas, ¿no es cierto? También hemos ido tomando esos desafíos. Así que eso. Gracias, Maximiliano. No sé si hay alguna otra empresa socia de Pacto que me haya quedado fuera o no. No, porque venían también en él, venía Grupo Security, pero entiendo que no pudieron llegar. Sam, adelante, por favor. Te puedes acercar a un micrófono si quieres contarnos algo breve. Algo breve, algo breve. Gracias. Hola, gracias a todos. Bueno, voy a improvisar. SAM es una empresa multinacional chilena con más de 60 años. Para los que no la conocen, es una empresa B2B, ya que tiene 4 grandes áreas de negocio: remolcadores, terminales portuarios, logística aeroportuaria y logística también para puertos. Y estamos en 14 países en el continente. Bueno, SAM tiene una trayectoria larga en temas de sostenibilidad, pero como decía alguien por ahí, tampoco cacarea tanto las cosas que hace. Nosotros estamos ya durante 6 años en el Dow Jones, llevamos 4 memorias integradas, por ejemplo, y sin embargo igual estamos ahora en el fondo revisando nuevamente nuestra estrategia también de cara a una división que viene, digamos, en camino de los negocios. Y tenemos 5 grandes áreas de acción. Sin embargo, la más importante, la que tiene más peso también desde los impactos en medio ambiente. Ahí estamos terminando de definir una estrategia ambiental que tiene 3 grandes ejes, que tiene que ver con cambio climático, por un lado, residuos y también eficiencia hídrica. Y otro gran eje que estamos trabajando fuertemente tiene que ver con el tema de compromiso social, porque sobre todo en puertos tenemos harto impacto en las comunidades, ¿ya? Nosotros no estamos tan activos en Pacto, llevamos 1 año recién, así que estamos en el fondo bien ansiosos de más bien absorber harto conocimiento y experiencia, así que feliz de estar acá. Muchas gracias, qué bueno que vinieron. Bueno, con eso creo que ya tuvimos la oportunidad de compartir entre nosotros, pero queríamos en esta oportunidad justamente invitar a una empresa que está fuera de Chile, que se trata justamente de la administración del Canal de Panamá, y para eso saludamos al señor Ricaurte Vázquez, que es el administrador del Canal de Panamá, que nos va a contar su experiencia desde allá. Adelante, bienvenido. Después de la presentación del Canal de Panamá, les propongo una rueda cortita de si hay algunas preguntas, pero que no sea muy largo.
Después salimos afuera a una foto y ahí terminamos para respetar los horarios. ¿Ya? ¿Les parece bien? Ah, bueno, nos avisan entonces. Ya. Pueden ser preguntas tanto de los mismos panelistas que han participado como del público que nos acompaña. Lo que les pido al público es que cuando hagan la pregunta se presenten, por favor, y se acerquen a un micrófono, porque si no, no queda grabado en el streaming que estamos haciendo para quienes nos acompañan a distancia. Alan. Alguien tú mencionaste que habían puesto el precio sombra al agua, ¿no? Yo no sé si aquí alguien ha puesto el precio interno al carbono. Sí, sí, así como que pueden comentar cómo ha sido esa experiencia, que es un poco lo que nosotros estamos como evaluando como parte de TCFD, pero igual me imagino que es un trayecto. Bueno, en Acciona, desde el 2016 que se alcanzó la neutralidad en carbono, de hecho la ambición al Net Zero es para el 2040, por lo tanto necesitábamos acelerar y poner varios drivers dentro de la compañía. Y ya son más o menos 5 años que incluimos este precio al carbono, en donde ha dado muy buenos resultados. La verdad es que los proyectos cada vez se han ido eficientando más también, como este incentivo internamente, además, esta como mala reputación de ser un proyecto también que tiene una carga adicional en términos de huella. Yo creo que también ha servido como de incentivo a los equipos a buscar soluciones innovadoras. En general ha dado muy buenos resultados esta estrategia. Y comentar algo en paralelo, muy relacionado con esto, que además de este precio para la evaluación de nuestros proyectos, este precio interno al carbono, hicimos un precio al carbono en paralelo, en donde vamos cobrando un fee a todos estos proyectos que son más intensivos en carbono. Con ese gran presupuesto, a través de estas taxas a los proyectos, hemos creado un fondo para la descarbonización, en donde todo ese presupuesto se abre cada año se abre una ventana para que los equipos de los distintos negocios puedan proponer proyectos de innovación que finalmente puedan ayudar a la reducción de emisiones. Entonces, como que ha sido un círculo virtuoso en donde no tan solo ha estado en aquellas oficinas en donde se hace los flujos y se saca la baña y el tir de los proyectos, sino también lo hemos acercado al resto de equipos y colaboradoras en su día a día. Entonces, por ejemplo, ya llevamos 3 años en donde se ha evaluado un proyecto súper importante para el negocio de energía que tiene que ver con la eliminación, por ejemplo, de todos los equipos con uso de FS6, que es un gas que finalmente contribuye a los gases de efecto invernadero. Entonces, también quería comentar eso, no tan solo en la línea de la evaluación de proyectos propiamente tal, sino que este fondo de descarbonización paralelo con este fee que cobramos a los proyectos más intensivos en carbono. Así que eso. Nosotros también estamos trabajando en esa definición del precio interno del carbono. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso, como al final el combustible es nuestra principal materia prima, y en lo que estamos viendo, por ejemplo, es cuando tú vas a ETS, nosotros estamos regulados por el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, y ahí tú tienes que pagar un costo a la tonelada de 97 euros, llega a ascender 97 euros la tonelada. Cuando lo ves aquí, tenemos impuestos al carbono, acá en Chile y en el Sistema de Comercio de Emisiones, también hay unas propuestas en Brasil. Entonces, al final necesitamos como tener una estructura general para poder evaluar proyectos internamente y para poder también considerar lo que nos cuesta a nosotros consumir el fuel, porque tiene que ser el fuel más el costo del carbono. Y eso lo puedes ver por esos instrumentos económicos como impuesto al carbono, sistema de comercio de emisiones, o también cuando tú inviertes en un proyecto de carbono. Entonces, ahí estamos también en ese proceso, porque definitivamente era algo que le faltaba a la estrategia de gestión de cambio climático. Y justo también ahorita estamos haciendo la evaluación de riesgos de acuerdo a TCFD, entonces como que es un proyecto que se complementa.
¿Alguna otra pregunta? Yo quería aprovechar, Sí. Margarita, de preguntar un poco la misma conexión de lo que dice Daniela respecto a los precios sombra. Nosotros, más que tener precios respecto a carbono en particular, los objetivos de reducción de carbono están divididos por todos los departamentos y los diferentes negocios de la compañía. Creo que lo que quiero resaltar ahí, más allá del precio y lo que cuestan todos estos proyectos para poder generar las reducciones que son los objetivos anuales, es que esas reducciones, esos objetivos de reducción son gatekeeper para poder llegar a los objetivos financieros de la compañía. Dicho en corto, si es que no están las toneladas de reducción que la casa matriz te impone en el año, no hay exactamente pago de bono de desempeño a ninguno de sus ejecutivos. Tal cual. Pues gracias. Muchas gracias por hacer este tipo de foros. Yo soy Israel Morales, represento a la empresa Caterpillar, División Remanufactura. Somos una empresa global con presencia en alrededor de 192 países. Algunas veces cuando paso por los aeropuertos me dicen que si nosotros somos los que hacemos las botas. Les encantan las botas, ¿verdad? A las mujeres, especialmente. Pero también hacemos las máquinas amarillas que abren la tierra y que pavimentan y que sacan el cobre de las minas y demás, ¿verdad? Tenemos una agenda de sostenibilidad muy, muy importante a nivel corporativo. Desconozco por qué no estamos en el pacto, pero me voy a encargar de lograrlo. Me acaban de nombrar gerente para Latinoamérica de esto. Entonces, por eso estamos aquí, por eso estoy. Una de nuestras preocupaciones más grandes es en el desarrollo de una agenda de sostenibilidad, cómo nos estamos acompañando las regulaciones. Felicito a todos los participantes, todos, pero no escuché nada relacionado con cómo estamos colaborando con políticas públicas que nos ayuden a avanzar a la velocidad que necesitamos, porque la política pública está rezagada y no avanza a la velocidad. Entonces, ¿qué estrategia tenemos en ese sentido? ¿Cómo estamos colaborando? Sería una pregunta que tengo. Quizás yo puedo comentar desde un poco nuestra visión. CMPC es un grupo de varios sectores, digamos, el sector forestal, celulosa, maderas, papeles y productos tissue. En Chile, la NDC, la contribución nacionalmente determinada, ¿cierto? Que está en el marco del Acuerdo de París, hay una ambición muy importante relacionada a la contribución de los bosques, ¿sí? Y la carbono neutralidad de nuestro país está basada en ese neteo entre la reducción de ciertos sectores, ¿cierto?, de la industria, en sus emisiones industriales al 2040, ¿cierto? Y más allá, y también en la contribución de los bosques. Por lo tanto, hemos participado en los últimos años, 3, 4 años, digamos, de la construcción de la estrategia climática de largo plazo de este país y cómo se pueden dar forma a esos planes nacionales de descarbonización, ¿sí? Donde hay un rol, como decía, tanto de la descarbonización de la industria como que obviamente somos parte de eso. Entonces creo que esa es una manera que lo hemos hecho, y quizás otro ejemplo a nivel no es directamente políticas públicas, pero sí es un ejemplo de colaboración que creo que vale la pena destacar. Dentro del mismo Consejo Mundial Empresarial de Desarrollo Sostenible se crea un instrumento que son las hojas de ruta sectoriales de contribución a los ODS, ¿sí? Y nosotros participamos de la hoja de ruta del sector forestal, y tiene y uno de los públicos objetivos son los tomadores de decisión y quienes están detrás de las políticas públicas a nivel internacional, ¿sí?
De alguna manera creo que este tipo de documentos generan un consenso, una visión común a nivel sectorial global, ¿cierto?, de cuáles son las vulnerabilidades y cuáles son las oportunidades de una industria en particular. Y luego la hoja de ruta determina cuáles son las palancas y cuáles son las acciones a través de las cuales un sector puede efectivamente cerrar las brechas a los ODS. Y eso identificando muy claramente quiénes son los colaboradores, cómo se financia, cuáles son las condiciones habilitantes, y dentro de esas condiciones habilitantes obviamente está el rol de las políticas públicas. Entonces creo que las empresas tienen muchas maneras finalmente de impactar en políticas públicas, a veces juntándose como empresas, a veces yendo directo a mesas y a conversaciones con los reguladores. Y creo, como tú bien decías, Israel, una empresa que tiene presencia en 190 países, tiene una oportunidad tremenda de poder en muchas de esas ubicaciones tener un rol bien relevante. Muchas gracias, Nicolás. Excelente respuesta. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Me da curiosidad saber en qué país está. Bueno, ¿qué dice el canal de Panamá, Daniela? Pero qué raro, si teníamos cita a las 4:15 con el canal, estaba previsto a las 4:15. Entonces, ¿no lo esperamos o qué? ¿Ya? La pregunta que llegó de Dayana Margot Petronila Cruz Giuseppe, un nombre muy largo. Buenas tardes, mi pregunta en general. ¿Tienen proyectos, programas o alianzas para el ODS 2, Hambre Cero, o han coordinado con el Estado para el fin de este ODS? Gracias. Sí. Bueno, no sé si hay alguien aquí de Tres Montes Luquetti. ¿Hay alguien? ¿No? ¿No? Ya que venían hoy día, venía Yasmín y se enfermó, me avisó que se enfermó. Pero en todo caso les cuento, ayer justamente tuvimos la reunión del grupo de S2. No sé si hay alguien de acá que participó, ¿no? ¿No? Ya. Ahí, Gerardo. Ah, bueno, entonces Gerardo, cuéntanos tú, tú mejor. Bueno, no estaba preparado, pero... Bueno, el ODS 2, Hambre Cero, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Las empresas fabricantes de alimentos tenemos un rol clave en contribuir a ese ODS. Tiene varias partes. Uno es el desperdicio de alimentos. 1/3 de los alimentos se desperdician en el año y ahí hay varias oportunidades que las empresas tenemos para poder contribuir a eso. Una de las más utilizadas en todas las mesas es la donación a bancos de alimentos, que juegan un rol fundamental, sobre todo en un contexto inflacionario como el actual, donde hay mayor índice de pobreza y de acceso a alimentos. El otro son cadenas de alimentos sostenibles, digamos. Ahí hay justamente lo que hablaba Andrés de agricultura regenerativa, un tema que vamos a abordar en la mesa del ODS 2, básicamente cómo poder restaurar el suelo y cuidarlo para que seguir cosechando alimentos para las futuras generaciones. Y básicamente esos son los temas, pero es un tremendo grupo de trabajo donde tenemos mucha contribución. Bueno, lo último es la obesidad y la nutrición infantil, que es una submeta del ODS 2, y ahí claramente hay mucho trabajo en la empresa de alimentos de combatir la obesidad y hacer dietas más saludables para todos. Exacto. Y complementando lo que tú dijiste, todo lo que explicaste, el año pasado se realizó el IROBIC, que es el índice de obesidad infantil en Chile, en distintas comunas, que sirve de pauta de trabajo tanto para las empresas que tienen operaciones en esas comunas y pueden colaborar con mayor énfasis en una u otra en ese tema, dependiendo del índice, como para las municipalidades, por supuesto. Entonces es súper valioso, y va a haber un taller. Se ofreció ayer en el ODS, ¿verdad? En el grupo, abierto a todas las empresas que quieran participar en un taller que cuenta en qué consiste el IROBIC, qué tipo de cifras arroja, qué resultados, cómo se puede utilizar como herramienta, si les interesa, para las comunidades, por ejemplo, Falabella, que tiene sus programas de escuela, ¿verdad? O lo que necesiten las empresas que
que quieran, porque también tiene que ver con salud para su personal, para sus colaboradores. ¿No hay más preguntas entonces? Perfecto, entonces damos por, lamentablemente, bueno, el Canal de Panamá, les cuento brevemente, yo estuve poniéndome de acuerdo con ellos, tuvimos un Zoom de preparación de esta reunión, así que me reuní con todo el equipo del Canal de Panamá y yo no me imaginaba que el Canal de Panamá estaba pasando por un momento muy crítico porque los barcos están aumentando de envergadura y ya no van a poder pasar por el Canal de Panamá, eso yo no tenía idea por lo menos. Y entonces eso significa para ellos todo un cambio total que tienen que repensar qué van a hacer, qué tipo de inversiones requiere, qué tipo de soluciones que sean sostenibles. Por eso es que el tema de la sostenibilidad es tan atingente para ese problema. Entonces nos quería contar un poco toda esa problemática que yo considero que es muy interesante, pero bueno, lamentablemente no se pudo conectar. Así que les agradecemos mucho su presencia. Les pedimos que antes de irse saquemos una foto fuera para que tengamos mejor luz. Ahí Niklas nos va a sacar la foto, así que para que lo busquen a él. Y les invitamos mañana a nuestra asamblea a las 5 de la tarde. Contamos con ustedes en la Casona Las Condes, Fernández Concha 700. Muchísimas gracias. Carol, ¿tú te quieres despedir? Te van a ver mañana. Sí, nos vemos mañana. Espero que vamos a tener más tiempo.